La orientación, bueno, recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con la pediatra infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Rosa Abreu. Con ella estábamos abordando el tema de la malaria, ya hablamos un poquito de la ectopirosis, pero doctora, nuestro dolor de cabeza de todos los años es el dengue. Entonces, aunque existen algunas jornadas de de concienciación, sí. Yo recuerdo una muy famosa que todavía yo creo que la población dominicana completa recuerda cloro untado, tanque tapado. Todavía, aún en el 2024, hablamos de que hay mucha incidencia de dengue en nuestro país. ¿Qué debe de hacer la sociedad dominicana, aparte de como nosotros, como ciudadanos, poner nuestro granito de arena, eliminando todos los criaderos de mosquitos? Más allá de eso, ¿qué debemos hacer ante la presencia del dengue en nuestro país? Porque no podemos eliminar las lluvias porque somos un país tropical. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Definitivamente. Y como estamos en temporada de lluvia, pues ustedes saben que el riesgo de que incrementen los casos, pues está. Siempre hemos tenido dengue, con el riesgo de que incremente cada año. De hecho, el año pasado fue bastante difícil por el número de casos complicados. Todos debemos colaborar. Lo que hablábamos ahorita de lo que es la educación en la población. La prevención es lo más importante. Ante lluvia o sin lluvia, no debemos tener nada que pueda acumular agua en nuestro entorno, ni dentro de la casa ni fuera. Pero además, el no tirar basura a la calle, pues algo que nos va a ayudar bastante y así podemos colaborar. Siempre cuidarnos, utilizar repelentes, utilizar mosquiteros, proteger nuestras ventanas. Los extremos de la vida, que son los que corren más riesgo de complicaciones, pues protegerse con la ropa. Los niños con la ropita manga larga, a veces uno dice, no, que hace mucho calor, pero los estamos protegiendo y de hecho son más vulnerables. Entonces, utilizar repelentes, insecticidas, son factores que van a contribuir bastante a la prevención, pero cuando tenemos la sospecha o presencia de síntomas como fiebre, malestar, dolor abdominal, vómitos, cualquier dato que nos sugiera enfermedad, hay que acudir al centro de salud, porque la forma más fácil de que el paciente no se complique es detectándolo a tiempo. Entonces, no es recomendable automedicarse, ni quedarse como antes, que la gente se quedaba en la casa. No, después de los 3 días que me hacen el hemograma, ya eso no es tan así. Esa realidad ha cambiado y en algunos casos el paciente hasta con solo 1 día, 2 días de fiebre, pues ya existen manifestaciones y podemos orientarnos con una prueba de laboratorio. Así que es acudir al centro de salud. Estamos, pues también tenemos a veces algunas limitaciones dependiendo la población, pero la intervención en los centros de salud, que el personal de salud sepa también captar al paciente y que exista la facilidad para todo el que amerite hospitalización por dengue, pues que exista el espacio, la disponibilidad. En eso se está trabajando realmente y de hecho a final del 2023 pues se evaluó y se actualizó lo que es el protocolo de atención. Precisamente, doctora, las estadísticas de enfermos de dengue desde 2018 a la fecha, antes de incluso del COVID. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa estadística? Porque mientras más informaciones, más redes, más ha subido las estadísticas. Uh-huh. Entonces, sí, como que no tenemos un stop. Ha ido avanzando. Sí, fíjense lo que pasa. La enfermedad del dengue puede ser causada por 4 serotipos del virus. O sea que una persona puede padecer dengue 4 veces. Definitivamente nuestras condiciones climáticas favorecen que haya dengue prácticamente durante todo el año. Claro, con el riesgo de incrementar posterior a los periodos lluviosos. Entonces, en ese ciclo de enfermedad por el virus dengue, ocurre que si me dio, por ejemplo, ahora me dio dengue por el serotipo 1, ya mi organismo va a quedar protegido porque me creó inmunidad contra ese. Para ese serotipo. Para ese serotipo. Pero si el año próximo viene el serotipo 2, pues estoy en riesgo de padecerla. O al revés. Entonces, del 2018 para acá, ¿qué ha pasado? El 2019 hubo un pico alto. Sí. El 2023 igual, y todavía hay riesgo porque, por ejemplo, el serotipo 4 del dengue hace muchos años que no se detecta en el país. Entonces, si entra acá, pues es probable que el número también se dispare.
Por eso es que uno está alerta, o sea, bien pendiente para que no pase lo que nos pasó el año pasado. Doctora, ¿y las vacunas? Dígame, háblenos un poco de las vacunas que en esta semana creo que llegaron unas 10,000, si usted pudiera Bueno, esas son las vacunas para el COVID. Para el COVID, sí, de una de las De compañías. la nueva cepa, ¿no? Pero un ejemplo, en el caso también que habla Nelian, existe vacuna para, no sé si estaban Para haciendo dengue. una vacuna para el dengue y para la malaria. Sí, para ambas existen. Mire, por ejemplo, para la malaria hay una vacuna que se utilizó en África con muy buenos resultados. No se ha expandido el uso, pero sí existe. En África porque es el mayor Exacto, número de correcto. casos y de mortalidad. Pues tienen selva Sí, y todo esto. es algo allá bastante difícil. Para el dengue existen vacunas, nosotros no tenemos, hay países que ya la han adoptado, o sea, hay 3 vacunas que acabadas y esperamos que en algún momento pues la podamos tener. Yo quiero que usted me aclare algo, doctora, con relación al dengue y el conteo de las plaquetas. Necesariamente tus plaquetas bajas indican que tú tienes dengue, y si esas plaquetas, luego de tú superar la enfermedad, pudiesen mantenerse en un rango que no sea el rango normal. Bueno, anteriormente ese era el parámetro, ¿verdad? Dengue, plaquetas bajas, dengue. Pero no necesariamente es así. De hecho, las plaquetas tienden a alterarse, o sea, hay alteraciones en el endotelio vascular y se afectan no solo las plaquetas, sino otros parámetros. Pero plaquetas bajas no necesariamente significa dengue y no siempre va de la mano con la gravedad del cuadro. O sea, hay pacientes que están muy graves, hacen un dengue grave y sus plaquetas no bajan de manera significativa, y lo contrario. Hay pacientes que están bien, impecables, sin ningún signo de gravedad y sus plaquetas bajan muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las plaquetas? Pues más bien nos orientan que el paciente, sí, claro, hay que vigilarlo, pero no son el único parámetro y no son determinantes. Hay otras enfermedades que también pueden afectar las plaquetas. En la malaria se pueden afectar, en la leptospirosis, o sea, otras enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas, como son las enfermedades hematológicas. Por ejemplo, pacientes con cáncer, con leucemia, con púrpura trombocitopénica, pues hay otras entidades. Le hace que si una persona ha tenido dengue por 3 veces y siempre en la analítica, pero no es que yo manejo la plaqueta así luego que me dio dengue, derecho a donde un hematólogo. Debe ir donde un hematólogo, porque en realidad el dengue es una enfermedad aguda, autolimitada, que si bien pues la persona queda en un proceso de convalescencia, pero no tiene por qué continuar afectado el hemograma. El paciente se recupera, o sea, es una enfermedad que no se cronifica. Si sigue alterado el hemograma, número de plaquetas muy bajo, los glóbulos blancos bajos, que es otro parámetro que uno busca, hay que buscar asistencia, claro que sí. Derivarse donde el especialista, en este caso un hematólogo. Doctora, sé que es una pregunta un poquito difícil para usted porque, algunos son recomendados por prescripción médica, pero ¿qué usted opina de los aerosoles cuando me refiero a para evitar la picadura del mosquito? ¿Son tan eficaces como las cremas o todo eso es un tabú? Sí, realmente son eficaces, claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta, pues... O a la hora de comprar, y disculpe que le interrumpa, porque déjame No podemos decir marcas. No, claro que no. Pero lo importante es tomar en consideración algunos parámetros a la hora de yo comprar ese repelente, que no mencioné el término correcto ya. El repelente, correcto. El repelente que yo tengo que comprarle a mi hijo o a mi hija, o en su defecto a mí misma, para evitar una picadura de un mosquito, ¿qué características debe tener? Bueno, mire, lo primero es que tengo que tener en cuenta las edades. Por ejemplo, los niños menores de 3 meses en ninguno se recomienda. Por encima de ahí, pues conocer características propias de la persona, que no sea alérgica, que estén aprobados por FDA, porque tú vas a encontrar muchísimas marcas, muchísimos tipos, e incluso dentro de productos cosméticos. Entonces es buscar que estén aprobados. Y siempre las edades. Para evitar un poquito la posible toxicidad, pues a los niños pequeños uno les recomienda incluso, si le ponemos un suétercito, pues ponérselo encima y va a resultar menos tóxico. Pero existen personas que son repelentes, doctora.
¿Cómo así? Se describen, por ejemplo, los tipos sanguíneos. Exacto, y eso, porque sí. hay personas que los mosquitos no le... No. Sí, así Yo soy es. una persona que puedo estar gente y todo el mundo, ay, y a mí no me pican. Sí. Yo soy Es repelente. Sí, es así. El tipo de Se ha sangre. asociado Eso algunos- depende al tipo de... algunos tipos de sangre, así es. ¿No han oído que hay personas, ay, qué dulce para los mosquitos? Ajá. Hay algunos que sí. Exacto, porque yo nunca, Que les resulta yo un veo que poco todas más las personas que atractivo. tienen unos mosquitos y que me picó aquí, digo, pero para mí no me pican, yo no entiendo. Esas son ventajas particulares. Las pieles claras son muy atractivas o atraen los mosquitos. Las pieles claras. Claro. No, pero un Qué ejemplo, problema. hablamos Sí, también, no, como la doctora infectóloga, estamos hablando de muchos insectos y de cosas que infectan. Denisa y yo, por ejemplo, a mí nunca tampoco me cayó piojo. Ay, Me a mí imagino no, doctora, pero mi hermana sí. Ay, ojalá y no me esté escuchando. Tenemos un contacto, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola, gracias. María Vargas, Mirador del Oeste. Gracias, María, por la sintonía. Adelante con su inquietud a la doctora Rosa Abreu. He comprado algo para fumigar. Yo misma fumigo, yo tengo un conuco, controlo eso. Y en mi casa casi no hay mosquitos. Y tengo 2 amigas. Nadie le está picando, yo no veo el mosquito, pero ellas siempre tienen esa obsesión de que le están picando. ¿Es posible eso? Gracias. Gracias a usted por la inquietud. Bueno, doctora, ¿será posible que uno sienta que le están picando aunque no le estén picando? Bueno, es posible, pero a veces también hay algunos insectos mucho más pequeñitos que Que nosotros no lo lo vemos, entonces hay que ver si existe otro tipo de insectos que no sean mosquitos, porque a veces los más grandes uno los ve cuando le pasan por el lado. Sí. Y también tener en cuenta en qué lugar, porque si el lugar, por ejemplo, es oscuro, a veces buscamos en nuestro closet y vamos a encontrar que hay mosquitos ahí escondiditos. Sí, es cierto. Porque le gusta ese hábitat. Entonces, es posible, pero también uno vive en estrés, ¿verdad? Que si hay mosquitos. Pero en todos los lugares y va a haber cuidándose. mosquitos, aunque Ojalá nos sean como yo, cuidemos. personas repelentes. Ojalá. Doctora, ¿cuál es la probabilidad de muerte en un paciente con malaria no tratado? Porque, bueno, usted sabe que lo que más hay en República Dominicana son doctores. Sí. Y todos nos tratamos gripe cuando pueda ser que no sea, que no una, sea gripe. una gripe. Así es, el riesgo de mortalidad en malaria puede ser alto, hasta más del 20%. Wow. Sí, si no se trata, así es. Por eso es importante asistir a chequearse, hacerse la prueba. O sea, hay estudios que dicen que hasta un 40% de mortalidad, o sea, más de 20, entre 20 y 40. ¿Y cómo sabemos que tenemos malaria? Fuera de los síntomas, señores, eso es una prueba muy sencilla. ¿En sangre? En sangre, se pincha el dedito y se hace un frotis. Eso es breve, rápido, sencillo. Se hace un extendido con Indoloro, una y gota no gruesa, duele. Para nada, y se ve al microscopio. Oh, De pero hecho, mira. Para los que nos están oyendo, lo ponemos en contexto. Es en cualquiera en un de los sí, dedos. sí, Como es si fuera sangre. para el Es sangre, azúcar. que Una prueba generalmente del del azúcar. dedo gordo, claro que sí. Una pruebita del azúcar y se coloca en una bandita. Así es. Y esa bandita se En lleva una al lámina microscopio. y es lo que se evalúa. Y se buscan ahí Diferente a lo los del dengue, que parásitos. tienen que es extraerte más. Sí, nasal. exactamente. En el dengue hay que En el hacerla. dengue es de sangre, pero se lleva al laboratorio. Sí, claro. Sí, toda se lleva al laboratorio, porque en la malaria, por ejemplo, existe un test de pruebas rápida, que no es el que se utiliza rutinariamente, pero esa prueba es microscópica, o sea, se hace el frotis y se observa en el laboratorio, pero igual es rápido, porque se van a ver ahí los protozoos intracelulares. Es una prueba rápida, fácil, incluso en los hospitales eso es gratuito. Así que no se debe ninguna persona quedarse sintiéndose mal en su casa, porque mientras más rápido se diagnostique, más rápido se trata y menos riesgo de complicaciones. ¿Actualmente se está colocando la vacuna de la malaria, doctora? ¿O no existe ninguna? No, aquí no, aquí no, existe, pero pero no no aquí. aquí. No. Yo les decía ahorita en Sí, países que de en África, sí, se ha Solamente. utilizado con muy buenos resultados. ¿Y por qué no traen una jornada de vacunación como el COVID, como la influenza y otras? Sí, mira, realmente la malaria es una enfermedad que aunque siempre está, no causa así de que un número desorbitante de casos. Entonces, todo yo entiendo que es de acuerdo al comportamiento. De hecho, en nuestro país, pues la malaria debe ser una enfermedad que vaya ya en fines de eliminación, de erradicación.
Pero hay que estar preparados, Por doctora, supuesto. para los meses donde hay agua, como estamos en temporada Sí. ciclónica, Sí. y todo esto, y también las personas que viven siempre cerca de cañadas y ríos, Así que es. son propensas también a tener, aunque en los ríos no hay pantanos, como usted Se dice. supone que el agua corre. Que el agua pero corre, igual, correcto. Los igual con- alrededores. Correcto, Ujú. correcto. Así es, ¿no? Y si vemos algunos casos de malaria, en el 2019, que hubo un número también significativo, la mayoría de los casos procedían de aquí, de Santo Domingo. O sea No, que, no de las provincias. En las provincias que siempre hay más, pero aquí en algunos sectores hubo muchos casos. Pero como usted dice, directamente proporcional a la cantidad de habitantes que somos, no es tan, Exacto, tan fuerte. no es tan fuerte. Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Yo soy la que llamé ahorita, al Mirador del Oeste. María Vargas. Sí, yo escuché al doctor Valcárcel, infectólogo, hoy decir que por causa del cambio climático está lloviendo mucho en lugares que nunca sucedía. Por ejemplo, en Francia está apareciendo dengue. Así es. Y el problema es que los médicos allá no conocen eso. Así que Eso es muy real, eso que ella dice. Sí. claro. cuidémonos mucho. Sí. Sí. Muchas gracias. señora. Doctora, Así es. espere, porque esa intervención a mí me genera mucha curiosidad. Un infectólogo en el país, señores, una de las regiones más destacadas a nivel de no solo de derecho, sino también de medicina es Europa. Entonces, los doctores de Europa no conocen el dengue. Sí, lo que pasa... Ellos pasaron la tarea del libro y lo leyeron, pero no hicieron la práctica. Exactamente, es la práctica. ¿Qué es lo que pasa? En Europa, en países fríos no se veía dengue, pero asociado al cambio climático, pues hay casos en muchísimos países de Europa. O sea, que eso es como nosotros, que hemos escuchado hablar de la nieve, pero nunca la hemos Ajá, vivido. Exacto. Es lo Entonces mismo. ellos habían escuchado del dengue, Sí. pero nunca lo habían atendido. No, porque es una enfermedad que históricamente es de climas tropicales, subtropicales, entonces ahora ellos han tenido que empaparse porque tienen casos, es así, es una gran realidad. Pero es posible que aparte de esas lluvias haya un migrante. Sí, claro, porque Debe hay haber un casos migrante. importados que Correcto. van, así es, con el virus, con su periodo de viremia, y si hay factores que favorezcan en ese momento la replicación del mosquito. Basura, porque he Igual, leído también claro. que hay mucha basura también Sí, allá sí, en sí. Francia. Claro, es un factor, porque imagínense esos vasos que quedan como de lado en la basura o boca arriba, pues ya, eso es un criadero. Doctora, algo que me llamó mucho la atención es que cuando estábamos documentándonos sobre la malaria, yo leí que hay algunos insectos que son resistentes a los insecticidas. Bueno, Entonces, una de las cosas que me preocupa es que la República Dominicana no tiene esa concienciación de fumigación, sino que si no es el Ministerio de Salud que indica o emite o realiza una jornada de fumigación, es muy difícil uno verlo en los diferentes sectores populares de nuestro país, donde generalmente no hay el debido cuidado, no porque sean populares, sino porque nosotros andamos a la buena de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como ciudadanos para prevenir la malaria desde mi casa? Aparte de visitar, claro, al experto si ya tenemos los síntomas mencionados anteriormente. así es. Mire, está indicado fumigar, o sea, nosotros podemos incluso fumigar nuestro hogar con lo que utilizamos de manera rutinaria. Sí. Eso hay que hacerlo periódicamente. Cuando hay, por ejemplo, focos de malaria, se utilizan otro tipo de productos, que esos sí son los que maneja el ministerio, que deben permanecer. Bueno, hay productos de eso que pueden durar hasta meses en las paredes, en las ventanas, pero ahí es cuando existe una intervención de ellos, no necesariamente hay que esperar. Nosotros podemos hacerlo con lo que tenemos, porque por suerte nuestros casos de malaria, que son causados en su mayor número por especies de un tipo de Plasmodium, que es el falciparum, y esa especie suele ser sensible a los productos que tenemos, a los medicamentos. Entonces, tenemos las facilidades de prevenir, ¿verdad? Y las facilidades de tratar. Así que como ente, como ciudadano, nosotros podemos hacerlo desde nuestro hogar, desde los dos puntos. Por ejemplo, fumigando, limpiando nuestro entorno de aguas limpias, de aguas sucias, pero también acudiendo a recibir el tratamiento, que en su mayoría, pues la respuesta es muy favorable.
Yo leía, doctora, también en una información de la OMS, usted decía que África es el país, que en el 2022 solamente el 94% de los casos de paludismo, es decir, 233 millones de personas, y de defunción 580,000 personas. Sí, sí. Es decir, que es una cifra, África es grande porque son muchos países, pero una les cifra ataca fuertemente. Así es. exorbitante. Así es. Entonces nosotros... Una causa de mortalidad importante. Correcto. Nosotros tenemos que, mirando esos números, vernos en cierto modo reflejados, si no acatamos la limpieza y la forma de tratar nuestros desechos. Partiendo un poquito de ahí, doctora, ¿la Sociedad Dominicana de Infectología tiene actualmente alguna campaña de prevención, concienciación sobre alguna de las enfermedades mencionadas anteriormente? Bueno, pues nos pasamos todo el año en eso. Realmente, cada vez que tenemos la oportunidad, todos los miembros, de hablar, educar, que los mensajes lleguen a la población. Uno siempre aprovecha estos espacios. Igual utilizamos las redes de manera constante, subimos posts y mensajes recordando los mecanismos de prevención, fortaleciendo lo que son los esquemas de vacunación para que la gente entienda también y recuerde que hay muchas enfermedades que son prevenibles por vacunas y que las vacunas son gratuitas. Como estamos cerrando la conversación, vamos a recordarles a nuestros oyentes cuáles son esos síntomas de alarma que debe de tener ese paciente que tenga estos síntomas, súper importante, dónde debe de acudir y qué debe de hacer ante una situación en la que no pueda ir inmediatamente al doctor. Bueno, recordemos que la malaria es una enfermedad viral, es causada por un parásito y el parásito es transmitido por un vector que son especies del mosquito Anopheles. Le gusta más picar en la tardecita hasta el amanecer. Entonces, lo más importante es saber que la malaria es una enfermedad que puede ser prevenible y que también es curable. Que si estamos en una zona endémica significa que hay casos o que en nuestro entorno diagnosticaron malaria a alguien y tenemos algún tipo de malestar, dentro de ellos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, en los huesos, debilidad, dolor abdominal o nos vemos muy pálidos, muy amarillos, pues hay que acudir al centro de salud. Si usted tiene un centro de atención primaria, pues ahí es que debe acudir y ya le pueden orientar, hacer las pruebas rutinarias para no confundirnos con otras entidades. Entonces, es prevenir, pero igual, no automedicarnos y acudir al centro de salud. Las redes sociales de usted y los números de contacto de su consultorio para esas personas que quieran abordar desde otra perspectiva. No tiene que ser H1N1, ni tiene que ser influenza, ni tiene que ser dengue, pero alguna debo ir a tratarme mis pulmones. ¿Dónde pueden contactarte? Sí, mis consultas son en Hospital, en Santo Domingo. En mis redes estoy como doctora Rosa Abreu, así tal cual. Y mi teléfono de contacto es 829-877-3633. Al igual tenemos las páginas de la Sociedad Dominicana de Infectología, donde subimos material educativo periódicamente. El Instagram es Sinfectología. Y por ahí estamos a la orden, así igual en Facebook. Así es. Seguir esas redes que son bastante activas, señores, en materia de concienciación sobre todo lo que es infectología. Agradecerle de antemano nuevamente su participación y los sacrificios que hizo para compartir con nosotros esta tarde, doctora. Es y siempre será su casa. Ay, muchísimas gracias, de verdad, un placer y estamos a la orden. A ustedes que nos sintonizan, gracias por la fidelidad de reencontrarnos con nosotros cada sábado a través de la más interactiva Sol 106.5 en su espacio, el interactivo de la orientación, sábado de consultas, no sin antes recordarles que ustedes son y siempre serán la materia prima de nuestro espacio. Mantengan el dial con la más interactiva porque han preparado mucho contenido para ustedes. No se lo pierdan, síganos en todas nuestras plataformas digitales, @Sol 106.5 FM y también, lógicamente, nuestro periódico y nuestra página principal @RCC Media. Por ahí pueden seguirnos, interactuar y algunos tópicos que estarán saliendo de manera breve, concisa y precisa sobre todos nuestros espacios. Esta gran familia de medios RCC Media. A ustedes nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega de Sábado de Consultas. Bye bye.
Sol 106.